You've been lost and alone in the city lights I know. Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Como pueden ver en el título del video, hoy vamos a hablar sobre los distintos tipos de psoriasis. Creo que es importante conocer cada uno de ellos. Esta investigación también me sirvió mucho a mí porque creo que yo básicamente he tenido todos estos tipos de psoriasis, solo que no sabía el nombre correcto. Así que es importante que lo sepan, espero que les guste y los dejo con el video. La psoriasis es una afección de la piel que se presenta en diferentes formas y es importante que sepan conocer cómo se llama cada uno de ellos. Tienen diferentes formas, como les dije, diferentes tamaños, también diferentes texturas, aunque la mayoría de ellos se presentan lo que es la piel escamada y reseca. Así que vamos con el primero. Primero tenemos lo que es la psoriasis en placas o también conocida como la psoriasis vulgar. Esta es la forma más común de la psoriasis y se caracteriza por los parches rojas, las escamas que son como en ese tono plateado, y la puedes ver en los codos, en el cuero cabelludo, en las rodillas y también en parte de la espalda baja. En mi caso, esta es la que yo mayormente he tenido y me ha salido a mí en las piernas, en la espalda y por supuesto en el cuero cabelludo. Generalmente estas placas son como mucho más grandes y cuando se te caen por lo común son bastante grandes y se desprenden en una forma mucho más amplia. Luego tenemos lo que es la psoriasis gutata y esta psoriasis seguro la han visto. En mi caso la he tenido solamente una vez y me duró muy poco, la verdad, y es este tipo de psoriasis que es como pequeños puntitos, bastantes pequeños puntitos y salen sobre distintas zonas. Es un tipo de psoriasis que es más común en niños y en adultos jóvenes y se caracteriza por eso, por la aparición de pequeñas manchas rojas y escamas en la piel. Estas suelen aparecer en el tronco, en los brazos y en las piernas y generalmente salen después de una infección de garganta por estreptococo. En mi caso me han salido después de una infección, después de una enfermedad fuerte que me dio, que era bastante infecciosa, y fue solamente esa vez que me dio. En mi caso lo que hice fue hidratar bastante con crema que fuera bastante untosa, neutra y que no tuviera pues nada de olor y fuera súper cremosa, hidratante, y con eso al poco tiempo que se me desapareció la infección, se me desapareció este tipo de psoriasis. Aunque es la más incómoda porque tener tantos puntitos hace que pique más, también es más fácil de desaparecer que otro tipo de psoriasis. Luego tenemos lo que es la psoriasis inversa y este tipo de psoriasis aparece donde comúnmente tenemos pliegues, por ejemplo debajo de los senos, en las ingles, entre los glúteos, también debajo de las axilas, y esta es distinta a las demás porque se presenta como unas manchas rojas, no tienen esa parte de resequedad y suelen estar asociadas a la sudoración y al roce de la piel, comúnmente porque hay esos pliegues. Generalmente esta suele aparecer cuando estamos en épocas de mucho calor, entonces es importante estarte bañando constantemente, estar fresco. También es importante evitarla porque puede irritar mucho más que la psoriasis en otra zona, porque la psoriasis en otra zona generalmente pica, pero en esta te pica y te arde porque se irrita muchísimo. Pero también, según mi experiencia, he tenido ese tipo de psoriasis y es mucho más fácil de curar o de mejorar que una psoriasis en otra parte del cuerpo, porque en otra parte del cuerpo es muy reseco, en esa zona ya la piel está más sudorosa, más hidratada, y aplicarte la crema constantemente, lo que estén utilizando, hace que se desaparezca bastante rápido. En mi caso, a mí con la Eusema esa se me quita en un día, literal en un día. Me lo aplico y al otro día ya estoy viendo cambios, ya me deja de picar y es una maravilla. Igual me imagino que si ustedes están utilizando corticoides o algún otro producto, si te lo aplicas allí en esa zona donde te salió que sea una zona con roce y pliegue, se te va a quitar bastante rápido. Pero sí es importante que apliquen eso de estar cómodos, no sudar en esa zona, buscar ropa lo más adecuada posible para que se mejore bastante rápido. Luego tenemos la psoriasis pustulosa y esta es una forma de psoriasis que se presenta como aparición de ampollas que tienen pus. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero son más comunes en las manos y en los pies. Y este tipo de psoriasis puede ser muy dolorosa y también puede requerir atención médica. En mi caso, creo que yo no he tenido este tipo de psoriasis, la verdad. Creo que lo más cercano que he tenido a este tipo de psoriasis me salió como una en la rodilla, pero no tenía pus, simplemente que estaba como inflamado esa zona, así que creo que definitivamente no he tenido ese tipo de psoriasis. Sin embargo, sí he visto personas que la tienen
y suele doler bastante. Pero en el caso de que ustedes la tengan y no vean como mejoría con los productos que están usando, es mejor que vayan al médico para que les diga cómo proceder teniendo este tipo de psoriasis. Luego tenemos la psoriasis eritrodérmica. Este es el tipo de psoriasis más grave porque aparece en una zona mucho más amplia del cuerpo. No sé si han visto esas fotos. Ahora aquí les voy dejando fotos de todos los tipos de psoriasis, pero es esta psoriasis que ocupa una gran parte del cuerpo, suele generar mucho dolor, te puede dar fiebre, escalofríos y efectivamente requiere atención médica. Muchas personas que han tenido este tipo de psoriasis generalmente las hospitalizan hasta que vayan mejorando. Me parece que les aplican antibióticos, algunas otras cosas para que vayan mejorando desde adentro hacia afuera, porque como les digo suele ser bastante dolorosa. Luego tenemos lo que es la psoriasis en el cuero cabelludo, y este tipo de psoriasis son ese tipo de escamas plateadas que salen en el cuero cabelludo, presentan enrojecimiento y mucho picor en las noches, demasiado. Y esta psoriasis puede extenderse a lo que es la frente, las orejas y la parte de atrás del cuello. Para este tipo de psoriasis yo recomiendo que se laven siempre el cabello. Si por lo menos en mi caso tengo el cuero cabelludo graso, siempre trato de mantenerlo limpio y eso hace que me salga mucho menos. También evitar comer alimentos que sabes que te hacen daño porque eso produce más picor y mientras más te rasques más crece la psoriasis. Y lo que a mí me ha funcionado para eliminarla es este producto de aquí, que ya se los he mencionado en este video de aquí. Para comprar este producto lo consiguen en farmacia y no necesitan récipe médico, lo pueden comprar. Lo que sí es que vean este video para saber cómo usarlo para no provocar un efecto contrario. Es un producto que tiene clobetasol, que eso es corticoide, pero lo uso porque hasta ahora es lo único que me hace que no tenga esa caspa o esa psoriasis en el cuero cabelludo. Funciona para las dos cosas, así que está súper bien, pero a mí un potecito de esto me dura mucho más de 3 meses. La psoriasis vuelve, por supuesto, pero lo que hago es que con 2 aplicaciones que use, por ejemplo, las 2 veces que me lavo el cabello lo uso y ya con eso se me elimina las 2 veces. Y luego lo vuelvo a usar como a las 3-4 semanas, que me vuelva a aparecer un poco tal vez, o que por alguna otra razón no me vaya lavado el cabello exactamente el día que tenía que hacerlo, que haya comido algo, por ejemplo, y con eso me mantengo el cuero cabelludo bastante limpio. Pero ya saben que si no lo consiguen con ese nombre de Dermasol, lo pueden buscar como propionato de clobetasol al 0.05%. Y allí les dejo el video sobre cómo usarlo adecuadamente para que no te genere más psoriasis o sea peor o tengas efectos secundarios. Luego tenemos lo que es la psoriasis unguial, que es la psoriasis que es en las uñas. En mi caso yo nunca he tenido este tipo de psoriasis y esta psoriasis puede ser tanto en las uñas de los pies como en las manos, y una vez pensé que la tenía porque tenía como las uñas corrugosas o extrañas y me di cuenta que era por otra cosa y nada que ver con la psoriasis, pero generalmente se presenta de esta manera, y es que la uña se te va poniendo blanca y se te va desprendiendo de tu piel. También puede presentarse como de forma rugosa, pero bastante pronunciada. Las uñas se pueden engrosar más, se pueden ver más amarillentas y también puede haber hundimientos. Como pueden ver, hay una infinidad de tipos de psoriasis. Es importante visualizar o ver cuál tienes tú y hablarlo con tu dermatólogo para que te recomiende la mejor opción para mejorar ese tipo de psoriasis. Así que espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no se olviden de darle like y compartir para que siga creciendo esta familia. También, si no me siguen en mis redes sociales, me pueden conseguir como Anabel Carlina, y si no se han suscrito a mi canal lo pueden hacer en el botoncito que está allí debajo. Muchísimas gracias por verme y recuerden que nuevo video todos los domingos y shorts toda la semana. Chao, chao.